Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la desigualdad del ingreso en los Estados Unidos. Los gobiernos, con frecuencia, se interesan en disminuir la distribución del ingreso. Una razón para ello es su relación con la pobreza. Si el ingreso es muy desigual, más gente vivirá en pobreza. Una razón para la distribución del ingreso son los avances tecnológicos. La tecnología viene en oleadas. La más reciente oleada está basada en el semiconductor que permitió la revolución de las tecnologías de la información, es decir, de la Internet, que aumentó el retorno de cierto tipo de trabajadores, fundamentalmente aquellos con mayor educación. Esto quiere decir que disminuir la desigualdad del ingreso debe comenzar por programas que garanticen la educación de la población al nivel más alto posible y atraer industrias que usen más intensivamente el capital humano. Este argumento explica en buena medida la desigualdad del ingreso en los países más pobres, donde una parte importante de la población tiene niveles de educación bajos y en la industria principal es usualmente una materia prima, como es el caso de los países latinoamericanos. Un caso más complejo que podría aplicar a cualquier otro país en mayor o en menor escala, pero que utilizaremos como ejemplo en este programa, son los Estados Unidos de América. El único país desarrollado cuya desigualdad en el ingreso es tan alta como cualquier país latinoamericano. A mediados de la década de 1980, el salario real de la mitad de la población estadounidense, cuyo ingreso está por debajo de la mediana, comenzó a estancarse o a disminuir. La gente comenzó a esforzarse cada vez más por pagar sus facturas, a trabajar más horas, poner más miembros de la familia a trabajar y a endeudarse. Por otra parte, el valor de la riqueza en el extremo superior de la escalera se duplicaba en un periodo de 5 años. Si bien la desigualdad en los Estados Unidos es una tendencia global, en ese país la condición es más aguda por la naturaleza del sistema económico y por las políticas públicas diseñadas para tal propósito. ¿Qué remedios o intervenciones son necesarias para cambiar esa trayectoria? En ese sentido, los Estados Unidos tuvo una experiencia histórica muy exitosa durante la primera edad dorada entre 1880 y 1915. La socialdemocracia, que opera en el mismo marco capitalista global que Estados Unidos también, pero que tienen una desigualdad considerablemente menor, también proveen lecciones muy interesantes. Un marco sugerido por el sociólogo Seymour Michael Miller agrupa las soluciones de políticas en 3 categorías, las cuales llama elevar el piso, nivelar el campo de juego y reducir las concentraciones de riqueza y poder.
La solución, elevar el piso, consiste en reducir la desigualdad mediante una red de seguridad sustancial que establezca un piso de ingresos y salarios para que los trabajadores compartan las ganancias de una mayor productividad. La solución, nivelar el campo de juego, busca asegurar la igualdad de oportunidades, eliminando las distorsiones que gobiernan la economía que le dan ventajas a un grupo sobre otro. La solución, reducir la concentración de riqueza y poder, incluye impuestos progresivos que sean sustancialmente más altos a los más ricos y una lucha frontal contra los monopolios corporativos. Eso permitiría superar las barreras en términos de políticas de poder. Pero para lograrlo es necesario emprender al menos campañas y estrategias que rompan ciertas narrativas que justifican la desigualdad. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Una de ellas, en Estados Unidos, es el persistente estancamiento de los salarios desde los años 80. Después del periodo entre 1947 y 1977, cuando los salarios reales se duplicaron en todos los estratos de la sociedad, el país entró en una fase de sueldos planos o decrecientes. Desde 1975, aunque han habido ganancias extraordinarias en productividad, más de la mitad de los asalariados no han compartido los frutos de su trabajo. Mientras que en 1970, las ganancias de la mitad inferior de los hogares, unos 117 millones de adultos, ganaba unos $16,000 al año. Para 2014, esta cifra se ha mantenido casi igual en 16,200. Esto después, por supuesto, de ajustar la inflación. Por otra parte, en el mismo periodo, el ingreso del 1% más rico se triplicó de un salario anual promedio de 400,000 a $1,300,000 por año. El resultado es un empobrecimiento en la base y una restricción para la clase media. Durante 4 décadas, los niveles de pobreza no han cambiado, con unos 43 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. La brecha entre el ingreso de los altos directores y ejecutivos corporativos en comparación con el trabajador promedio ha ido en aumento. Mientras que en los 60 la proporción era de 20:1, actualmente la proporción es de 300:1. Otra tendencia alarmante es el aumento en el ingreso y la riqueza de los hogares más ricos. Entre 1980 y 2013, el 1% más rico aumentó su ingreso real en 142% y su participación en el ingreso nacional se duplicó del 10 al 20%. La mayoría de las ganancias las ha obtenido ese 0,1% superior, cuyo ingreso real aumentó en 236%, cuya participación en el ingreso nacional se triplicó del 3,4 al 9,5%. Desde el colapso de 2008, de cada $100 en ganancias, $91 se han ido al 1% superior y $9 al 99% inferior de los asalariados. El 1% más rico de los hogares posee
el 42% de la riqueza privada, en comparación con el 33% en 1983. Los multimillonarios, el pináculo del Forbes 400, tiene un patrimonio neto combinado de 2,3 billones de dólares, una riqueza superior a la del 62% inferior de la población estadounidense combinada. Los 20 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que toda la mitad inferior de la población. Una razón por la que esto ocurre es que el 20% de los hogares estadounidenses tienen un patrimonio neto nulo o negativo, lo que aumenta la vulnerabilidad de millones de hogares de clase media. La división racial histórica de la riqueza entre los hogares blancos, negros y latinos ha crecido recientemente. En 2013, la riqueza media de un hogar blanco era 13 veces mayor que la de un hogar negro, frente a 8 veces mayor en 2010 y 10 veces mayor que la de un hogar latino. Los 100 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que toda la población afroamericana de 42 millones. Y los 186 multimillonarios más ricos, mayor riqueza que toda la población hispana de 55 millones de personas. Esta desigualdad en la sociedad estadounidense es el resultado de políticas creadas por los humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política estadounidense se centró en expandir la clase media, pero en las últimas décadas se ha orientado a canalizar la riqueza hacia los más ricos. Estados Unidos parece converger hacia una sociedad dominada por quienes heredan la riqueza, donde los hijos de los multimillonarios dominarán la economía, la política y la cultura. Si la riqueza de las familias negras creciera al mismo ritmo de los últimos 30 años, pasarían 2 siglos y medio para que igualasen a la de los hogares blancos de hoy. La desigualdad actual y su trayectoria futura tienen enormes implicaciones para la salud de la sociedad. A menos que revirtamos estas desigualdades, nos convertiremos en una sociedad de apartheid racial y económico gobernada por una aristocracia blanca poseedores de la riqueza. ¿Importa la desigualdad? ¿Por qué aumenta la desigualdad? Es ampliamente reconocido que la pobreza importa. La privación económica y la exclusión social son males sociales. Pero ¿realmente importa cuán ricos son los ricos? Hay quienes argumentan que la riqueza desigual es irrelevante mientras exista movilidad social y de oportunidades, lo cual es cierto, pero detrás de ese argumento existe un temor sobre algunos remedios para la desigualdad con consecuencias no deseadas para los más ricos. Sin embargo, la desigualdad sí importa. Una disparidad extrema de la riqueza y el poder corroe la democracia y la confianza pública. Alimenta una ruptura en la cohesión social y la solidaridad cívica, empeorando la salud mental. La desigualdad socava la movilidad social, la noción del sueño americano, con un impacto peligroso en la estabilidad y el crecimiento económico, que contribuye a crear recesiones económicas más profundas, como la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión de 2008. Ser pobre implica tener la falta de acceso a atención médica, a alimentos saludables y a recreación, y por ende una mayor incidencia de enfermedades mortales.
Incluso esto es cierto para una clase media o rica si la desigualdad es extrema. Es mejor vivir en un país con ingresos medios más bajos que en un país con disparidades excesivas en el ingreso. Y no se trata un tema de envidias, como hay veces que algunos los han querido poner. Es que la desigualdad conduce a un comienzo desigual en la vida y a una menor esperanza de vida. Las sociedades replican y agravan las disparidades de salud, especialmente en los primeros 1000 días de vida, cuando la intervención temprana marca diferencias importantes. Sociedades más equitativas, como Suecia, tienen resultados de salud considerablemente mejor que los Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos es 6,1 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en Suecia es de 2,1 muertes por cada 1000. La gente se muere más joven en los Estados Unidos que en otras naciones ricas, y los estudios atribuyen una muerte de cada 3 a altos niveles de desigualdad. En 2017, la tasa de mortalidad de los trabajadores blancos sin un título universitario aumentó debido al estancamiento salarial y la disminución de oportunidades, lo que también ha ocasionado un aumento en los suicidios, sobredosis de droga y muertes por alcoholismo. La desigualdad también conduce a una menor cohesión social. También disminuye las conexiones entre los individuos. Las redes sociales y las normas de reciprocidad y confiabilidad que surgen de ellas. Las relaciones sociales verticales entre clases y castas se tensan por las diferencias de poder, recursos y estatus. A medida que se expande la brecha entre los ricos y los demás, se va erosionando la solidaridad social y el deseo de realizar inversiones públicas que generen mayores oportunidades económicas y de salud para los no ricos. A medida que aumenta la desigualdad, disminuye la movilidad social y la igualdad de oportunidades. Entre 1945 y 1975 hubo una creciente movilidad social en los Estados Unidos, aunque mucho más para las familias blancas que para las no blancas. La gente miraba a Europa como una sociedad de castas con menor movilidad social. Pero hoy la situación es al revés. La movilidad social en Estados Unidos disminuye, mientras que aumenta en Canadá, Australia y los países escandinavos. Un estudio de la OECD dice que los Estados Unidos es uno de los países industrializados menos móviles. Canadá, con su inversión en educación de la primera infancia, universidades libres de deuda y seguro médico nacional, tiene ahora 3 veces más movilidad social que los Estados Unidos. Una implicación de décadas de salarios estancados es que los trabajadores de bajos ingresos están luchando con salarios de pobreza. La mitad de los empleos estadounidenses hasta abril de 2021 pagaban menos de $15 la hora y 41 millones de trabajadores ganaban menos de $25,000 al año. Estos trabajadores son desproporcionadamente negros y latinos. La mayoría de estos trabajos de bajos salarios tienen poco o ningún beneficio, incluyendo ausencias por enfermedad, días de vacaciones, cuidados de niños o planes de jubilación. Estos son trabajadores que limpian habitaciones de hotel, cuidan niños y ancianos, sirven comida y trabajan en los mostradores de venta minorista o como conserjes o guardias de seguridad. Una poderosa implicación de la desigualdad es que socava la democracia y la verdad cívica
al disminuir el poder de voto en las urnas, ahogando la voz en la plaza pública. Distorsiona las prioridades de los legisladores y bloquea las reformas necesarias. En los primeros 6 meses de la campaña presidencial de 2016, la mitad de las contribuciones a los candidatos vinieron solo de 158 donantes. Los activistas de derecha adinerados se han organizado en asociaciones efectivas como la red de los hermanos Koch, que incluye a decenas de donantes de la industria de los combustibles fósiles, que influyen en el sistema político a través de donaciones directas a candidatos, contribuciones de dinero oscuro no reveladas a organizaciones de defensa política y donaciones caritativas exentas de impuestos a grupos de expertos y organizaciones de defensa de ciertos temas específicos. Usando dólares caritativos, estas redes han dominado la filantropía como arma para promover una agenda egoísta y estrecha de recortes de impuestos, desregulación y promoción de la ciencia falsa. El pensamiento económico tradicional supone que existe un equilibrio entre igualdad y eficiencia, y reducir la desigualdad conduciría a una disminución de la eficiencia económica y el crecimiento. Otro argumento es que se requiere cierta desigualdad para impulsar el crecimiento y que los incentivos de grandes recompensas económicas estimulan la innovación y el espíritu empresarial arriesgado. Sin embargo, la desigualdad extrema en el ingreso, la riqueza y las oportunidades es mala para el crecimiento económico y el bienestar social. La mitad de la población con salarios estancados ha debilitado la demanda agregada y ha aumentado la deuda de los hogares de menores ingresos para poder mantener su consumo. Pero el crecimiento impulsado por la deuda es precario y contribuye a las burbujas de activos que a su vez han conducido a implosiones económicas como la crisis de 2008. Según el Fondo Monetario Internacional, una disminución de 10% en la desigualdad aumenta a la mitad la duración esperada de un periodo de crecimiento económico, y un aumento de un 1% en la participación de los ingresos del 20% más rico reduce el crecimiento en 0,08 puntos porcentuales durante 5 años, mientras que un aumento en la participación de los ingresos del 20% más pobre impulsa el crecimiento económico. Un informe de la OECD muestra que el crecimiento económico en países como el Reino Unido, Estados Unidos o Italia habría sido entre 6 y 9 puntos porcentuales más alto desde 1990 si la desigualdad de ingresos no hubiera aumentado tan rápidamente. El legado histórico del racismo en la creación de riqueza ha sido sobrealimentado por quienes impulsan la desigualdad desde 1970. Después del colapso de 2008, la propiedad de la riqueza blanca se recuperó más rápido que la de los negros y los latinos, debido a que la riqueza negra y latina está más relacionada con la propiedad de la vivienda, mientras que la riqueza blanca está más diversificada en inversiones financieras. Por otra parte, hay subsidios racialmente discriminatorios. La propiedad de la riqueza blanca alcanzó un máximo de 76% en 2004, mientras que la propiedad de la riqueza negra fue 49%. Desde 2004, estas tasas han disminuido constantemente para todos.
Para los blancos cayó del 76 al 72% entre 2005 y 2016. Para los negros, de 48% al 42%, y para los latinos del 50 al 46%. ¿Por qué se ha acelerado la desigualdad? En la teoría de la productividad marginal, las recompensas de compensación desigual surgen del esfuerzo, la inteligencia y la iniciativa. Este argumento es particularmente popular entre una nueva clase de multimillonarios tecnológicos que afirman que lo hicieron por su cuenta. Pero esta es una explicación sobresimplificada porque excluye el desigual punto de partida, las ventajas que algunas personas tienen y otras no, que ignora que el principal impulsor de la desigualdad es el sistema económico y político, desviando la atención hacia el comportamiento individual. Una explicación tradicional es que la desigualdad es el resultado de un cambio tecnológico sesgado por las habilidades, donde los trabajadores con habilidades tecnológicas avanzadas tienen una compensación mayor que los no calificados. La cura sería entonces invertir en capacitación laboral. Sin embargo, los niveles actuales de desigualdad tienen poco que ver con las diferencias en la habilidad o el esfuerzo de los individuos. Otras naciones enfrentan las mismas fuerzas de cambio tecnológico que Estados Unidos, pero tienen una desigualdad considerablemente menor. Para entender estas diferencias, debemos explorar los cambios de poder y las políticas públicas. La concentración de la riqueza induce cambios en la concentración del poder, ya que los más ricos buscan influir en el sistema político cambiando las reglas para beneficiarse a expensas de los asalariados. También benefician a las poderosas empresas transnacionales a expensas de las empresas con raíces nacionales. Estas tendencias no son el resultado de fuerzas de mercado óptimas y eficientes, sino de políticas moldeadas por quienes tienen el poder, lo que hace necesario cambiar la relación de poder para garantizar políticas que promuevan una distribución más amplia de las ganancias de producción. Por ejemplo, antes de la crisis de 2008, más del 40% de las ganancias estaban en el sector financiero. Y los estudios señalan que esto tenía menos que ver con la eficiencia que con el poder político para extraer riqueza al dar forma a las políticas fiscales, comerciales y de regulación. Incluso el progreso tecnológico refleja decisiones sociales y económicas debido a las decisiones de las empresas, los individuos y los gobiernos que influyen sobre qué tecnologías desarrollar y, por ende, en la distribución del ingreso. Eso implica que la concentración del poder corporativo y de la riqueza necesita un poder de compensación si se quiere redistribuir riqueza. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos cumplían ese papel. En 1955, un tercio de los trabajadores estadounidenses pertenecían a algún sindicato, quienes presionaban por políticas sociales más amplias, incluyendo los derechos civiles, el Medicare y la lucha contra la pobreza, que ayudaron a millones de no sindicalizados. Pero la fuerza de los sindicatos en Estados Unidos ha disminuido constantemente gracias en parte a las regulaciones antisindicales. En 1977, el porcentaje de trabajadores sindicalizados era 23% y en 2016 menos del 11%. El número de huelgas disminuyó de 371 en 1970 a 11 en 2010.
Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal, estima en un 15% el aumento en la desigualdad de ingresos debido a la disminución de los sindicatos. También existe una disminución en el poder de los pequeños negocios frente a las grandes corporaciones que dominan Wall Street. Mientras la principal causa del crecimiento de la desigualdad entre 1975 y 2000 fueron las enormes ganancias de los altos directivos corporativos, desde 2000 hasta ahora es el aumento del ingreso de capital por la propiedad de activos y la herencia. Como resultado, las políticas se han modificado para beneficiar a los propietarios dueños del capital a expensas de los salariados, aprobando leyes sobre impuestos, el comercio, los salarios y las propiedades de gasto del gobierno. Por ejemplo, en lugar de aprobar y hacer cumplir la legislación antimonopolio, los legisladores se han mantenido al margen frente a la consolidación corporativa. Sin precedentes ha sido este proceso. Las grandes corporaciones aprovechan los paraísos fiscales para trasladar las ganancias y evadir impuestos, mientras que las empresas nacionales pagan tasas impositivas más altas. Es la desigualdad irreversible. Existen considerables obstáculos políticos y culturales para revertir la desigualdad, y actualmente en los Estados Unidos estas están en un punto muerto. A medida que la riqueza se ha concentrado en menos manos, también lo ha hecho un enorme poder político, el poder de moldear las reglas de la economía, bloquear los cambios y dividir los segmentos de la población a través de políticas de división y desvío. Los mecanismos que utilizan estos grupos de interés más adinerados para moldear las leyes para su propio beneficio y las políticas necesarias para revertir estas tendencias, siempre en el marco de una economía de mercado, lo hablaremos en un posterior capítulo. Mientras tanto, estimados amigos, hasta aquí llega un café con José Noguera.